y el profesor no me quería atender a mí y él a mí me dejó a lo último y me decía que para lo último es que, por ejemplo, hundilo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy muy feliz de volver a hacer otro nuevo video. Ya llevaba varias semanas sin hacer, ya que estaba presentando pues los finales de la universidad y no tenía pues mucho tiempo. Pero hoy les traigo un story time de algo que me pasó pues en la universidad, como lo pueden ver aquí en el título. Entonces, si quieres saber qué fue lo que pasó, sigue viendo el video. Bueno, la historia que les voy a contar es de algo que me pasó a mí en el segundo semestre de la universidad. Hay varias personas que ven mis videos de allá y son testigos de lo que pasó, y otras saben de esta historia porque yo se las he contado. Pues resulta de que cuando estaba en el segundo semestre yo estaba viendo una materia que se llama matemática, y entonces no me estaba yendo pues muy bien, que digamos. Entonces hasta el final del semestre tuve que presentar pues el examen. Cuando fui a recibir la nota definitiva de lo que había sacado, resulta de que yo llegué como de terceras al salón y el profesor no me quería atender a mí, sino que atendía a todos los compañeros que iban llegando, y él a mí me dejó a lo último y me decía que para lo último. Y yo tenía pues compañeras ahí que le decían al profesor que me atendiera, dele pues la nota a Tatiana, y él no quería darme la nota para lo último, para más tarde. Entonces al final yo le dije pues a las compañeras que me esperaran afuera, ya que yo veía que las intenciones del profesor era darme la nota a mí sola. Cuando todo el mundo pues se salió, el profesor me llamó y me dio pues el examen, y resulta de que yo lo había perdido. Entonces el profesor lo que hizo fue empezar a decirme que a mí era la que peor me había ido, que me estaba yendo pues súper mal, que pues un montón de cosas que realmente eran mentiras, porque yo sabía que a las otras compañeras les estaba yendo mal también, porque ellas iban por el examen y volvían donde mí y me decían: no, ese profesor nos pasó la materia, aunque habían perdido también el examen. Entonces yo pues no entendía por qué ese profesor me estaba diciendo esto, cuando ya él empezó fue a decir otro tipo de cosas que no eran pues como muy respetuosas, que digamos. Las cosas que ese profesor me estaba pues diciendo, y por donde empezó todo, fue porque él me preguntó, dice que si yo sabía qué era isque la DEA. Entonces pues acá en Colombia se entiende por pues como una forma de decir la de abajo, pero entonces ese profesor me preguntó que si yo sabía qué significaba. Entonces yo le dije que sí. Cuando él siguió pues diciendo más cosas, que yo realmente en su momento yo pensé que era como broma, que yo pensaba que era como charlando, porque yo con este profesor yo nunca había tenido ni confianza ni nada. Eso solamente era el saludo y me despedía y ya está, no pasaba pues más de ahí. Él era diciéndome que cuente los 4 dilos. Entonces yo no sabía qué era eso. Yo, como intentando olvidar lo que él me había dicho antes, yo le dije que yo no sabía qué era, y yo dentro de mí yo era pensando, y yo pues ese profesor cuando enseñó eso, y yo no, ese profesor me va a poner a perder por yo no saber contar eso, quién sabe cómo era la clase de matemáticas. Yo pensé que tenía algo que ver con eso. Entonces yo le dije que no, que yo no sabía pues qué era. Cuando él dice que cuéntelos, y era insistiendo, me cuente los 4 dilos, y yo, pero es que yo no sé contar eso. Cuando él dice que por ejemplo un dilo. Entonces yo me quedé pensando, cuando yo, profe, pero usted ¿por qué me está diciendo eso? Porque obviamente todo el tipo de cosas que él estaba diciendo eran pues como una falta de respeto, y aparte yo como que tratando de mentalizarme de que no, pues de que no, ese profesor no es así, esto es un malentendido o algo. Cuando él siguió con que estas eran de las decisiones que uno tiene que tomar en la vida, y yo le decía, pero profe, ¿usted por qué me está poniendo pues a escoger este tipo de cosas cuando yo a usted no le he dado ni confianza ni nada? O sea, ¿por qué? Y yo era rogándole pues que me ayudara, y yo, profe, ayúdeme, pues yo no puedo perder esta materia. Cuando él dice que esas son de las decisiones que uno tiene que tomar en la vida, uno las toma o las deja. Entonces, y era insistiéndome, entonces yo, pero entonces ¿qué? Es que entonces, ¿qué me dice? Y yo, pero ¿qué le digo de qué? O sea, no. Cuando
Resulta de que entró un muchacho al salón y este profesor se puso pues como todo nervioso pensando de que el muchacho estaba escuchando lo que él me estaba diciendo o no sé el que se le habrá pasado pues por la cabeza, que cuando él vio al muchacho parado en la puerta, él se puso como todo enojado y cogió la calculadora y empezó a hacer cuentas así súper rápido en ella. Cuando apareció pues un 3, acá las materias se ganan después de 3, cuando me mostró así y me dice que mire, ahorita en la tarde se fija y que le puse el 3, y entonces cuando llega y recogió todas las cosas, las metió dentro de la mochila de él y salió y se fue, y yo me quedé pues como paralizada ahí. Cuando yo miré para atrás, el muchacho estaba como todo confundido, como que estaba pasando aquí o qué. Entonces yo cogí mi bolso y salí y voy viendo al profesor parado en todo el pasillo de allá pues de la universidad, en uno de los pasillos parado, me estaba como esperando, pero eso estaba lleno de muchos pelados pues de otros salones. Entonces yo salí corriendo cuando yo lo vi parado ahí que me estaba como esperando, y me fui a llamar a mi novio a contarle pues lo que me había pasado, porque obviamente él estaba esperando de que yo le dijera si sí ganaba esa materia o no. Entonces yo lo llamé y él me decía que cómo me había ido pues, y yo no sabía si decirle que bien o mal, por lo que el profesor me iba a poner un 3, pero mal por lo que él me estaba diciendo, porque realmente le soy sincera de que no solamente fue este tipo de cosas que yo le estoy contando a ustedes, sino que fue un poco más de cosas que él me dijo, lo que yo siento de que no, o sea, no quiero contar todas las cosas que él me dijo, porque realmente son muy groseras y como muy cochinas que no me parece pues como necesario, pero ya ustedes imaginarán pues las cosas que él me estaba diciendo. Y entonces yo le empecé a contar todo, yo me puse a llorar porque yo estaba como asustada, nerviosa, o sea, yo no sabía ni siquiera qué hacer, yo no sabía si pegarle, yo no sabía si gritar, si ir a poner la queja, o sea, yo no sabía ni qué hacer. Cuando ya pues mi novio me dice no, vaya para la casa y ya miramos qué hacemos después, yo me vine pues para la casa. Lo que hice fue llamar pues a una compañera mía de la universidad, decirle lo que me había pasado, porque ella iba a ver el otro semestre esa misma materia, entonces pues como advirtiéndole, diciéndole que no la fuera a coger con ese profesor por lo que me había pues acabado de pasar. Yo al semestre siguiente yo fui y puse pues la denuncia en la universidad, porque para mí no es correcto este tipo de cosas, y aparte no me iba a dejar de que ese profesor siguiera acosándome, porque él, cuando yo iba a salir del salón, él me dijo no, y nos vemos el próximo semestre, porque al otro semestre yo tenía que ver cálculo, si paso matemáticas veo cálculo, y él también daba cálculo, entonces él lo que estaba esperando era que yo cogiera cálculo con él, y yo lo acogí pues obviamente cuando yo escogí las materias yo la cogí con otro profesor totalmente diferente. Y aparte de eso, el profesor, cuando yo entré al siguiente semestre, él me empezó a mandar unos correos diciéndome que entonces, que cuando nos íbamos a encontrar y todo eso, y yo no iba a permitir este tipo de acoso ni estar asustada pues en la universidad yendo por cualquier sitio y decir apenas me lo encuentre o qué me va a pasar o tal cosa, y yo no quería estar pues así. Entonces fui y puse la denuncia, me tocó hacer una carta, hablé con el decano de matemáticas y él pues me dijo que él iba a hablar primero con el profesor a solas, y que si yo estaba dispuesta a estar ahí cuando el profesor estuviera también, o sea, como confrontarlo. Y yo le dije que sí, que yo iba, que cuando él me llamara yo iba a ir hasta allá. Y entonces eso fue lo que pasó. A los días de que yo hablara con el decano, recibí una llamada como a las 7 de la mañana de él diciéndome de que el profesor tenía un tiempo libre, entonces que iba a estar allá conversando con él, que si yo quería ir para lo que él me había dicho de confrontarlo. Entonces yo le dije que sí, que me esperara un momentico, que yo me arreglaba y me iba. Cuando llegué allá estaba el decano solo, que me estaba contando antes de que el profesor llegara de que él ya había hablado con él y que le había hecho pues un tipo de preguntas como queriéndole decir de que él no me iba a contar a mí, pero que le había dicho a él que si yo hubiera accedido a las cosas que él me estaba diciendo, o que si él hubiera aceptado, o sea, que si él hubiera salido conmigo a hacer cualquier tipo de cosas, que si él hubiera salido conmigo. Y obviamente el profesor le dijo que no, pues para nada, yo con ella no, que yo no sé qué, pero él sabiendo de que él me estaba haciendo otro tipo pues como de propuestas que no eran pues como las más adecuadas. Cuando
Ya al momentico llegó el profesor y se sentó pues ahí al lado mío, entonces llegó así pues como todo prepotente, como ay, ¿para qué me llamaron acá? ¿Para qué me citaron? Entonces yo le dije que usted sabe muy bien por qué está acá. Y entonces el decano me dio pues la palabra a mí y me dijo que contara todo lo que él me había dicho, lo que él había hecho en su momento, y yo empecé a contar todo. Ese profesor pues ni siquiera me miraba, ni siquiera volteaba pues a ver yo qué le estaba diciendo ni nada, sino que él era así con un papel en la mano y todo el tiempo era moviéndolo y moviéndolo así de los nervios. Cuando yo terminé, el decano le dijo a él que él por qué había hecho eso, y él obviamente lo estaba negando, que no, que él a mí no me había dicho eso, que él sí admitía que él había hecho pues un tipo de comentarios que no eran pues como los más apropiados, pero que no tenía nada que ver con lo que yo estaba diciendo. Entonces yo lo que le estaba diciendo al decano era que si él me había pasado a mí la materia y yo estaba admitiendo de que ese profesor me había pasado a mí la materia, que yo no tenía necesidad de estar allá hablando y pues como sapeándolo a él, cuando yo realmente sabía que él me había ayudado a mí. Si él a mí no me hubiera hecho ninguna propuesta, ni me hubiera dicho nada grosero, ni nada de eso, obviamente uno no va a ir allá a contar de que el profesor lo pasó a uno. Más fácil, si él me hubiera dejado, ahí sí tenía como más lógica de que está por venganza, vino y sapió pues al profesor, pero no era así, ese no era el caso. Entonces el profesor era como que, no, yo a ella no le dije nada de eso, pero bueno, entonces ¿qué va a pasar? Así. Entonces yo era mirándole y yo le decía, pero míreme a la cara y me dice las cosas, me dice que es mentira lo que yo estoy diciendo. Y realmente ese profesor nunca fue capaz de darme la cara, él no me miraba, él solamente miraba así para el frente y yo, pero míreme. Yo realmente estaba súper enojada ese día y no fui como la más respetuosa ni nada de eso, sino que yo de la rabia yo le decía, pero míreme, dígame que es mentiras. Cuando al final pues le dije yo al decano que él me estaba mandando unos correos ese semestre cuando yo ya no tenía nada que ver con él. Entonces el profesor me miró así todo nervioso y es que yo no le he mandado nada. Y yo no me ha mandado ningún correo, y yo obviamente a todo le había tomado pantallazos y todo, y se lo mostré pues al decano. Cuando él le pregunta a él que él por qué me estaba diciendo que cuando nos íbamos a encontrar si yo no tenía ya nada que ver con él, y lo que hizo fue que empezó a decir que era que cuando habían estudiantes que no les estaba yendo muy bien en alguna materia, que él les daba clase pues por aparte, así como clases extras para que esa persona pudiera entender mejor, y que él hacía que ellos firmaran un papel de autorización para él poderles enseñar clases por fuera pues de las normales, clases extras. Entonces yo le dije, pero yo cuando le firmé a usted, yo cuando firmé algo diciendo que yo quería que usted a mí me enseñara. Entonces el decano también le hizo la misma pregunta y él decía, no, yo con ella no hice eso. Entonces le decían, pero entonces ¿por qué le dice que cuando se van a encontrar? Entonces él se quedó sin palabras. El decano pues le dijo que bueno, que ya después se le daba pues una decisión, que a ver qué era lo que iba a pasar, y ese señor salió y se fue. Cuando yo le dije pues al decano que él había visto la actitud de él, que él sabía que yo no iba a estar allá diciendo algo sobre un profesor que realmente a mí me había ayudado, y lo que pasó fue que yo me despedí del decano, y 3 días después, más o menos 3 o 4 días después, me estaban dando mis compañeros la noticia de que el profesor ya no estaba en esa universidad, que habían tomado la decisión de que él se iba. Entonces hubieron otras personas que se dieron cuenta de lo que había pasado, no sabían de qué era conmigo, pero me empezaron a decir de que ese profesor ya había hecho eso con varias estudiantes, y yo realmente es que yo no me iba a quedar callada. Yo no entiendo por qué hay mujeres que acceden a esto. No sé si hay hombres, porque realmente yo no me he dado cuenta, pero no, o sea, yo dentro de mí, yo no soy capaz, yo no entiendo por qué pasan este tipo de cosas, y yo los invito y las invito también a que hablen de que si llega a pasar pues como alguna de estas cosas y los están acosando, porque no solamente es entre estudiantes y bullying entre estudiantes, sino que esto tiende a pasar en general en todo, y así como me ha pasado a mí, quién sabe a cuántas mujeres más no les ha pasado que les toca hacer ese tipo de cosas como para que les pasen una materia o así, y yo realmente es que yo no soy capaz, o sea, no hubiera aceptado eso, y por eso fui y hablé, y ese profesor pues ya no está allá en la universidad. Yo no sé qué habrá pasado con él, pero sí, eso fue lo que pasó.
realmente hubieron otros compañeros que venían a ver esa materia con él y les estaba yendo bien y salieron perjudicados cuando él se fue porque mandaron otro profesor que era pues como más difícil pasar por la materia con él, pero realmente yo siento que fue pues que los libré antes de algo peor. Entonces sí, esa ha sido toda la historia por hoy. Yo realmente es que espero de que a ninguna otra persona le pase, de que ese profesor haya pues caído en cuenta de las cosas que estaba haciendo, porque no solamente él da clase allá, sino que él también da clase en mi colegio anterior, en el que yo estudiaba antes, y por eso era que yo ya lo conocía, lo que él a mí no me había dado clase en el colegio, pero sí era un profesor de allá del mismo colegio y yo lo veía y él saludaba a los profesores que sí me daban a mí. Entonces no sé, y tampoco sé por qué pues me escogió a mí, habiendo tantas mujeres allá y que a lo mejor le dan más confianza que yo, pero así son las cosas. Y eso ha sido todo por el video pues de hoy. Si te gustó, te invito a que me dejes un like y que te suscribas aquí abajito en el botón rojo y que también le piques a la campanita para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Yo les mando un beso y estoy muy feliz de estar haciendo otro video para ustedes y nos vemos en la próxima. Bye. Les traigo el segundo tatuaje, el significado que tiene este tatuaje para mí.